a comenzar a desarrollar el tema de siembra directa, una tecnología que caracteriza la producción de granos de Argentina. En esta primera parte es muy introductoria y se refiere a explicar el sistema, cómo se encuadra y su definición. En los sistemas bajo siembra directa, el cultivo se siembra sobre el rastrojo del cultivo anterior sin labrar el suelo. El rastrojo es el residuo que queda remanente del cultivo anterior luego de haberlo cosechado. Si bien en Argentina la conocemos como siembra directa, en el mundo, en forma generalizada, se la conoce como aquel sistema donde está ausente la labranza. Entonces se le dice no labranza, no tillage, o cero labranza, zero tillage. Este sistema de producción se caracteriza por una alta cobertura de rastrojos en forma permanente, y esto es muy importante, y preferentemente en pie, o sea que quede cortada la caña o residuo del cultivo parado a 30 centímetros del suelo. Eso es deseable. Que hay un mínimo disturbio del suelo, está restringido a la siembra y a eventualmente alguna fertilización que se hace entre surcos. El control de malezas se apoya, por un lado, en herbicidas, para lo cual es muy importante conocer el ciclo de la maleza, conocer el momento crítico de competencia entre el cultivo y la maleza y conocer los principios de acción de los herbicidas que se apliquen, o bien el control puede estar de la mano de lo biológico a través de un cultivo de cobertura o cultivo de servicio, como lo llamamos también. A su vez, este sistema de producción requiere maquinarias especializadas, sembradoras, que sean capaces de correr el residuo o cortar el residuo, abrir un surco en la profundidad deseada, depositar allí la semilla y cubrirla, y lograr una siembra uniforme en respecto de la profundidad de siembra y de la uniformidad de plantas, distribución de plantas a lo largo del surco. La siembra directa se encuadra dentro de lo que se conoce como sistemas de labranza. Y los sistemas de labranza no es otra cosa que las distintas formas de preparar el suelo para la siembra, o sea, preparar la cama de siembra para el cultivo. Ahí hay dos clasificaciones dicotómicas, digamos, de labranzas. La labranza que se denomina convencional, que hace un laboreo intensivo, y las labranzas conservacionistas, que vamos a ver cuándo o con qué requisito se cumple esto de labranzas conservacionistas, y ahí tenemos la labranza conservacionista lograda por elementos verticales o por la reducción de labranzas, y en el caso extremo la siembra directa, que ya implica la ausencia de laboreo. Vamos a ver de manera comparativa los sistemas de labranza. En labranza convencional, que fue muy tradicional en la Argentina hasta más o menos la década del 70, la cama de siembra no presentaba residuos del cultivo anterior. Nos encontrábamos así con el suelo muy refinado, ausente de rastrojos, como lo vemos acá, y refinado, en pequeños terrones. El refinamiento se logra pasando una serie de maquinarias. Las ventajas que tiene este sistema era el control mecánico de las malezas, de los insectos e enfermedades, utilizaba muchos menos productos químicos, insecticidas, herbicidas y fungicidas, se pueden incorporar o mezclar en el suelo fertilizantes u otros productos antes de la siembra. Puedo incorporar productos. ¿Cuáles son las desventajas? Un alto consumo de combustible, importantísimo, de energía fósil apoyada en un recurso no renovable, necesario para el pasaje de estas maquinarias y lograr este refinamiento. El suelo queda descubierto y está expuesto a la acción del agua y por lo tanto al fenómeno de erosión hídrica o al viento y entonces a la erosión eólica, y esto lleva a la pérdida y estabilidad del suelo, que es un recurso fundamental para la producción. A su vez, este sistema de trabajo del suelo requiere mucho tiempo operativo, ya que requiere el pasaje de varios implementos de labranza hasta lograr esta cama de siembra. Los investigadores, o los que nos dedicamos al estudio de la ciencia del suelo, viene de ahí el desarrollo de la siembra directa,
principalmente tratando de buscar o lograr el control de la erosión. Y quiero mostrarles esta foto para que vean ustedes acá cómo eran, después de este preparado de cama de siembra, este refinamiento de la cama de siembra. Acá, por ejemplo, en la Pampa Ondulada, esta es una foto de la región de Pergamino. Preparada la cama de siembra, ocurrían las lluvias. Las lluvias eran recibidas, esa energía cinética, directamente por el suelo desnudo, que con una determinada estabilidad que presentaba, podía o no resistir a esa acción mecánica de la lluvia. Al no resistirla, lo que se producía era una ruptura de sus agregados, el sellado, el encostramiento del suelo. El agua no podía infiltrar, el agua comienza a escurrir, pero no solo escurre el agua va arrastrando suelo y comienza la erosión hídrica, el proceso de erosión hídrica. Esto que acá se los explico para la erosión hídrica, el mismo fenómeno está o se daría para la erosión eólica. Entonces ahora, continuando con los sistemas de labranza, vamos a enfocarnos en lo que se llama labranza conservacionista, que, como dijimos anteriormente, lo podemos lograr con una reducción de labores, con labores de tipo vertical, o bien, en casos ya más paradigmáticos, sin labor, que es la siembra directa. Entonces, se define como labranza conservacionista aquella cama de siembra que debe estar cubierta por lo menos en un 30% con residuos del cultivo anterior a la siembra del próximo cultivo. O sea, yo voy a sembrar el cultivo y encuentro que su cama de siembra está cubierta, el suelo está cubierto en un 30% con residuos del cultivo anterior. ¿Es arbitrario el 30%? No. Es lo que surge de trabajos de investigación sobre erosión que muestran que con una cobertura de la cama de siembra del 30% por residuos se logra un buen control de la erosión. Con lo cual, basado en esto, ahí tenemos lo que divide a las labranzas convencionales de las conservacionistas. Este trabajo o requisito de tener cubierta la cama de siembra con un 30% de residuos se logra de distintas maneras. Una es pasando un menor número de maquinarias, después lo vamos a ver, o sea, reduciendo las labranzas, el número de labranzas, hasta tener la cama de siembra. U otra manera de hacerlo es con máquinas, con herramientas que mueven menos, que se llama labranza vertical. El tradicional, más tradicional utilizado en la Argentina, es el cincel. ¿Cuáles son las ventajas? Que existe un control mecánico parcial de malezas, insectos y enfermedades. Seguimos teniendo aún ese control derivado de las labranzas. Se pueden incorporar o mezclar en el suelo fertilizantes o productos u otros productos antes de la siembra. Y el suelo, y ahí agregamos una ventaja respecto de la convencional, está protegido para la erosión, contra la erosión. ¿Cuáles son las desventajas? El control de adversidades, malezas, plagas es más complicada y debemos acudir a un mayor número de productos químicos, porque ya la remoción no es tanta. Pero a su vez, otra desventaja es que no reducimos significativamente o tan significativamente el consumo de combustibles respecto de la labranza convencional. Seguimos avanzando y ahora sí vamos a entrar en lo que es la siembra directa. Entonces, en la siembra directa, la cama de siembra está cubierta por el residuo del cultivo antecesor. No se pasa ningún implemento. Sin embargo, cuán cubierto esté el suelo depende del cultivo anterior. Esto es muy importante. O sea, que la cobertura que yo tenga va a depender del cultivo que yo hice antes y del rastrojo que haya dejado el mismo, o de la secuencia de cultivos que vengo realizando. Entonces, las ventajas son que reduce el consumo de combustible sustancialmente porque queda ausente de las labores de labranza, controla la erosión si la cobertura es buena y eso depende, vuelvo a decir, de la secuencia de cultivos que estemos haciendo.
y de la región en la que estemos, conserva mejor la humedad en el suelo, porque evita la evaporación. Los tiempos operativos son menores, evitan un montón de labores, de tener que esperar la oportunidad de humedad para el pasado de los labores, etc., con lo cual aumenta muchísimo la capacidad operativa. Las desventajas es que el control de malezas y otras plagas es más complicada, debe apoyarse generalmente más, no necesariamente en agroquímicos, pero este es el gran desafío que tenemos, casi les diría, en la actualidad. Ahora bien, vamos a esto de la cobertura depende del cultivo anterior. Y acá, para mostrarles, tenemos dos camas de siembra directa, ya sembradas con el cultivo actual de maíz, distintas, con coberturas distintas. Y esa cobertura depende de lo que se hizo antes. Entonces, miren esta foto que les muestra el maíz emergiendo en una cobertura excelente que ha dejado los cultivos antecesores. Esos cultivos fueron a hacer trigo e inmediatamente después del trigo una soja de segunda. Luego se levantó la soja de segunda, quedó un tiempo hasta la siembra de maíz y nos encontramos que tenemos esta cobertura, esta protección de suelo. Esto es una verdadera siembra directa, sensu estricto. Acá tenemos otro planteo también en siembra directa, o sea, en esta circunstancia de no laboreo, pero su cobertura, a pesar de no laborear, depende de lo que se hizo anteriormente, de los cultivos antecesores, de la región en la que estoy. Y acá tenemos como antecesor soja. Miren la diferencia de cobertura entre uno y otro. Acá escasamente el 30% está cubierto del suelo, está mucho más expuesto el suelo a la acción de las lluvias o del viento, según lo que corresponda, y vemos entonces que no necesariamente cumple las adecuadas requerimientos para hacer una siembra directa de calidad, esa que controla la erosión, esa que evita la evaporación. Acá hay un montón de puntos libres donde la evaporación está presente y la continuidad de poros hace que se produzca. Entonces, algo muy importante es siembra directa. ¿Cómo? Tiene que ser una siembra directa como lo define su sistema, con un colchón de residuos que está presente a la siembra del siguiente cultivo, que está cumpliendo su función. ¿Cuáles son esas funciones? La cobertura de rastrojo evita que la energía del viento y la lluvia impacten directamente sobre el suelo y desencadenen los procesos de erosión hídrica y eólica. Entonces, fundamental este suelo cubierto para el control de la erosión. Ahí fue la generación de la siembra directa, ahí estaba su desafío, en ese cuidado del suelo, en cuidar su degradación, en una de las degradaciones irremediables, que es la de la erosión. Pero a su vez, debido a la cobertura, hay menos pérdida de agua desde el suelo por evaporación. Ello resulta en una ventaja muy importante. Hay más agua disponible para ser aprovechada por el cultivo. Esto significa más agua que participa en procesos metabólicos de la planta y que por lo tanto interviene en la generación del rendimiento, en lugar de perderse directamente a la atmósfera, en lugar de ser un agua improductiva. Pero el suelo tiene que estar absolutamente cubierto, tiene que estar ese colchón, ese mulch. Y eso no es solo decir no laboreo, es decir, una buena secuencia de cultivo adecuada a mi zona para poder cumplir con este objetivo. Este beneficio es más fuerte en las regiones con menores lluvias o con lluvias más variables entre un año y otro. En conclusión, propende la conservación y el uso eficiente de dos recursos fundamentales, naturales, el suelo y el agua. Ahora bien, vamos a volver a comparar a los sistemas de labranza en función de las labores que intervienen en los mismos, para que nos queden absolutamente bien clarificado y definido. Entonces vamos a usar estas figuras que corresponden a infografías del gran libro de la siembra directa que hicimos con Clarín allá lejos y hace tiempo, ya ahora en 2004, donde comparaba los sistemas de labranza convencional, reducida, que forma parte de las labranzas conservacionistas, donde lo que hace en vez de usar labranzas verticales, lo que hace es reducir el número de labores, y siembra directa. Ven que hay bandas de colores. Entonces, la labranza convencional comienza su momento de ejecución en lo que es
la banda verde clara. La primer labor, la más usada en la Argentina, por allá, por los años 70, 80, era lo que es el arado de reja y vertedera. El arado de reja y vertedera se pasaba a una profundidad, la profundidad nuestra de arada, acá dice de 20 centímetros, escuchando en sus clases a Bota, decía que la profundidad de pasaje de esta herramienta en la Argentina, en la región pampeana, era de 18 centímetros. Ahí a veces se generaba un problema de compactación de ahí para abajo. Pero lo que hacía era esta primera desagregación en torrones grandes, ¿no? Entonces movía e invertía, esto es importante, invertía el suelo, invertía la primer capa, la daba absolutamente vuelta, el rebatimiento era completo y ya los residuos quedaban incorporados en el suelo, no quedaban sobre la superficie, ya quedaban dentro del suelo. Y exponía un poco lo más profundo hacia arriba, la parte que estaba, digamos, de 15 a 20 quedaba ahora expuesta a la superficie. Bien, ahí comenzaba lo que se conocía como el barbecho mecánico. Bien, ahora vamos después de esta herramienta convencional, venía el pasaje de rastras. Herramienta más liviana, que movía ya los primeros 10 centímetros del suelo, que continuaba rompiendo estos terrones, en terrones más pequeños, refinando esa cama de siembra, y se hacía, después del arado de regivertedera, una o dos pasadas más con estas rastras de disco, que no son de inversión completa, ya son de menor inversión y rotura. Como si esto fuera poco, más cerca de la siembra se volvía a pasar otra herramienta que lo que permitía era volver a refinar más y emparejar el terreno. Esto eran las rastras de diente, a veces rastra rotativa, pero rastra de diente era lo más común con estos pinches. También todo esto, cada una de estas funciones, cada una de estas labranzas iban combatiendo malezas, enfermedades e insectos. Luego llevaba la operación de siembra con una sembradora común, ¿bien? Luego, ya sembrado el cultivo, a veces como control de malezas temprano, porque a veces podía ocurrir planchado, se hacía una rotura muy despacito con esto, muy superficial y aún el cultivo sin emerger con la rastra rotativa, y después con cultivo, si lo permite, porque estamos en cultivos de lo que se llama descarda, con buen distanciamiento entre hileras, como es un maíz, no en el trigo, pero sí en el maíz, se pasaba lo que era el escardillo, que tiene púas distanciadas que van entre surcos, lo que hacía era mover ese entre surco con el fin de eliminar las malezas y a veces también incorporar fertilizantes entre las líneas de maíz. Todo este verde continuo, como ven acá clarito, es como era la labranza convencional. Cuando entramos en planteos de labranzas conservacionistas y tomando como hito o como ejemplo la reducida, elimina esta labor primera. Y por eso se la llama reducida, reduce el número de labores, arranca de labores más finas, o sea, de pasaje de herramientas más livianas, como es la rastra de disco. Entonces, una o dos pasadas de rastra de disco, ahí se abre y se rotura, pero es una roturación incompleta, por eso quedan residuos en superficie que me permiten llegar a la siembra con el 30% de la misma cubierta por residuos, porque no hay un rebatimiento completo como acá es más suave, se pasaba la rastra de dientes, luego se hacía la siembra y podían hacerse una de estas labores secundarias, ¿está bien? Pero se eliminaba esta primer labor más profunda. Entonces sigue este verde más intenso. Y acá viene el más intenso de todos, que es la siembra directa, donde todo esto está ausente, donde voy y directamente siembro con esas sembradoras especiales que necesitamos para lograr una buena uniformidad de siembra. Voy luego de acá en más, no hay herramientas que estén funcionando, esto no está en siembra directa, excepción a veces de alguna posible fertilización, que es con nitrógeno, que para incorporarla se hace con una herramienta, o sea, con una fertilizadora que entierra 5 centímetros entre surcos de maíz, hablamos de cultivos de escarda, el fertilizante nitrogenado. Pero hay una ausencia de todas estas labranzas. De ahí viene labranza cero, no labranza o no tillage, o como la conocemos nosotros, siembro directamente. En su momento tratamos de esquematizar cuáles eran los pasos, decíamos, explicar a la siembra directa en simples pasos. Tenemos acá el cultivo anterior,
estamos cosechando, ven que hay rastrojo, mostramos rastrojo, pero este es el cultivo que estaba en pie, un maíz. Entonces viene acá los cabezales de la cosechadora, cosechan, dejan este residuo que preferentemente en maíz puede quedar medianamente en pie y eso da más resistencia a la erosión. Comienza un barbecho, que antes era un barbecho netamente químico, pero que uno propicia y ahora se está trabajando un montón para que sea un barbecho biológico y acá aparecen los cultivos de cobertura. Acá viene como esto de mantener lo más posible libre de malezas, pero ya les digo, puede hacerse químicamente o biológicamente, para luego llegar a la operación de siembra con estas sembradoras especiales que permiten cortar el rastrojo, inclusive correrlo si es necesario, tener barra de rastrojo. Luego viene, se abre el surco de siembra, ahí cae la semilla, puede caer la semilla y el fertilizante, viene la rueda que tapa ese surco. Esto fue un gran desafío, el desarrollo de las máquinas que permitan hacer adecuadamente esta siembra uniforme. Seguido esto, siguen las prácticas que ya ocurrió la emergencia. Tenemos que tratar de buscar esta emergencia regular, especialmente en el cultivo de maíz, en aquellos cultivos que no pueden compensar con ramificaciones o con macollaje, como es el trigo o las ramificaciones de la soja. El maíz necesita sí o sí esta cuestión de una buena uniformidad, porque no puede digamos, compensar. Entonces esto fue uno de los grandes desafíos, lograr esta buena emergencia, uniforme en profundidad y uniforme en distribución. Luego viene una etapa que tenemos que mantener cuando estamos dentro de lo que es el periodo crítico del cultivo, donde necesitamos que el cultivo pueda tener un buen acceso a nutrientes, a agua y que no esté limitado por la competencia con malezas. Puede haber otras pulverizaciones aquí para el control de las malezas. También puede ser para plagas y finalmente llegamos a la nueva cosecha. Esto es, en forma simple y explicada, la siembra directa. En la próxima presentación ya sí vamos a adentrarnos en cómo fue su evolución, de dónde viene la creación en el mundo, su evolución en la Argentina, los desafíos que encontramos en cada una de las regiones y los desafíos para tener una agricultura sustentable, pero que no prescinda de una práctica fundamental, que es la siembra directa nacida para cuidar nuestro suelo. Muchas gracias.